Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, yo soy Rafa Alba. El día de hoy les voy a comentar algo referente a las cuerdas, ya que ha sido una pregunta muy común que llega pues a la página y también entre otros colegas y en otros foros de Facebook. Les, les platico bien cómo está esta situación de las cuerdas. De entrada, pues bueno, existe una idea bastante, un poco llena de mitos, que es en torno de cuando una cuerda es nueva y cuando una cuerda es vieja, o que las cuerdas realmente duran 8 o 9 meses, etcétera, ¿no? No les comento que de entrada, pues la vida de una cuerda, recuerden que empieza desde que ya está tensada, ¿no? O sea, porque muchas veces pensamos que nuestro instrumento nuevo va a estar ya con bueno, va a estar con las cuerdas óptimas. Y esto no es necesariamente algo que sucede así, ya que cuando tú compras un instrumento nuevo, recuerda, no necesariamente bien ajustado, las cuerdas no necesariamente son nuevas, aunque venga de la caja. Las cuerdas al momento de que ya están tensas y que están expuestas ya al medio ambiente, es donde ya empiezan a tener este desgaste. Esto es muy importante que lo consideres. Siempre que compres un instrumento, considera, el que tú adquieras eh, un juego de cuerdas nuevo para poder hacer un buen ajuste y aún tener el sonido que tú deseas. Ahora, también recuerda que en cuanto a las cuerdas, eh, eh, existe una fecha de caducidad. O sea, realmente depende muchísimo del tiempo que han estado en la tienda. Eso es importante que, bueno, pues tú pidas el juego y puedas ver la fecha de embarque o la fecha en que llegó a México y ahí te das cuenta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que una cuerda que ya ha estado, eh, que ha estado guardada en 5 o 6 años, es obviamente es una cuerda con que esté en paquete, no va a ser necesariamente el sonido que tú buscas. De hecho, esto es un caso muy usual donde la gran mayoría de gente que de repente compra juegos nuevos dicen, ah, es que me salieron una porquería estas cuerdas, me duraron X tiempo, etcétera. Y esto realmente sucede. ¿Por qué? Sucede, sucede porque las cuerdas necesariamente no son nuevas, no son recientes, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no vas a estar necesariamente ocupando el 100% de la vida de las cuerdas. Esto es muy importante que cheques muy bien la fecha del embarque de las cuerdas. ¿Sale? Eh, Ahora, esto, siguiendo con los instrumentos, por ejemplo, en el caso de la guitarra, que es lo más común. En el caso de la guitarra te voy a pasar una información bastante útil. En las cuerdas de guitarra acústica, electroacústica y eléctrica hay muchísimas diferencias. De entrada, pues son los materiales. ¿Sí? Recuerda que las cuerdas de guitarra acústica pues son de cuerdas de nylon. Obviamente cada una de ellas pues también de una forma óptima eh, va a contener una tensión. Generalmente a la que estamos acostumbrados a comprar son las cuerdas de nylon, pero esas que las cuerdas agudas son de color negro y las cuerdas graves vienen con entorchado dorado. Esas cuerdas, te voy a decir, son de baja tensión. Eso generalmente son cuerdas muy económicas, ya que, bueno, el tipo de cuerda pues no ofrece pues, una mayor calidad. Ahora, en las cuerdas de guitarra acústica, esto de la tensión es algo importante. ¿Por qué? Porque hay tensiones. ¿Qué quiere decir? Que una cuerda ya con que sus agudos sean transparentes, eso quiere decir que en primer lugar el material pues se trata con mayor calidad. Eh, Continuando,
La tensión, lo que va a hacer no es que tu guitarra se encuentre más tensa, sino lo que va a ocasionar es que el que tú puedas darle un mayor ataque a la cuerda, ¿sale? Entonces, si tú realmente buscas incrementar el volumen a tu guitarra acústica, lo que va a suceder es que entonces necesitas una cuerda de tensión alta o de tensión extra alta, ¿sale? Las cuerdas negras, como mencionabas, son cuerdas de tensión baja. Entonces, te recomendaría para ese tipo de guitarra siempre cuerdas de tensión alta o tensión extra. Por otro lado, eh, estas guitarras acústicas, hay algunos individuos que optan por meterle cuerdas de guitarra eléctrica o cuerdas de bronce. Ahora, aquí te voy a comentar esta situación. No es recomendable que a tu guitarra clásica o acústica que está hecha para cuerdas de nylon le pongas ese tipo de cuerdas. O sea, lo que va a suceder no es necesariamente que sea algo tan agresivo. Lo que va a pasar es que la tensión para el cual está hecho, y por lo mismo que este brazo no está hecho para un ajuste, es decir, su alma no es ajustable, en el más del 95% de la construcción de estos instrumentos no es ajustable. ¿Qué va a decir? Que las cuerdas te van a quedar más tensas, el sonido que tú vas a lograr no va a ser el ataque que tú deseas. Al igual en instrumentos que no han sido mantenidos de una forma adecuada, lo que va a suceder es que podrías tener esa falla que es muy común en donde se despega el puente, ¿no? Que en este caso, pues bueno, es causado también por la falta de cuidado en cuanto a la hidratación de la madera, como en el mismo momento de aumentar la tensión para algo de lo cual pues no está hecho. Eh, Ahora, en el caso de las guitarras electroacústicas, estas tienen cuerdas de bronce. Eh, yo te hago una sugerencia, no intentes meterle cuerdas para guitarra eléctrica. O sea, funcionan, claro, pero el sonido y o el ataque que te va a ofrecer no va a ser el preciso. Entonces, ahí debes de considerar muchísimo el material que le metes a esta guitarra. Si tú le quieres meter cuerdas de nylon a estas guitarras electroacústicas que están hechas de bronce, primero, insisto, la tensión no va a ser la adecuada, aquí en este caso la tensión es menor, pero lo que pasa en el sistema piezoeléctrico es que no te va a amplificar necesariamente las cuerdas de nylon, ¿sale? Entonces no esperes que suene de una forma padre, como tampoco no te espantes si no suena. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la pastilla está hecha más que nada para poder reaccionar por medio de del magnetismo que tiene la pastilla para cuerdas con núcleo metálico. ¿Sale? Ahora, existen guitarras que son electroacústicas que son para cuerdas de nylon. Cuerdas de nylon. Aquí esta guitarra pasa lo mismo, no puedes ocupar cuerdas de bronce o de núcleo metálico sobre esta pastilla, ¿sale? ¿Por qué? Porque no te va a dar necesariamente siempre la respuesta que tú buscas y también volvemos a lo mismo en cuanto a la construcción del instrumento. No está hecho para la tensión que pueden ofrecer las cuerdas de bronce o las cuerdas de guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, recuerda, una electroacústica con cuerdas de bronce, pues siempre es bueno el que tú metas cuerdas de bronce, no de nylon y no de eléctrica, insisto, por el ataque y por el sonido que te van a otorgar. Insisto, las de bronce tienen otro tipo de cuerpo y otro tipo de respuesta, ¿sale? Eh, Ahora, continuando con las de guitarra eléctrica, la guitarra eléctrica, pues bueno, tiene dos materiales principales, que son las cuerdas de níquel y las cuerdas de acero. Ahora, estas cuerdas, lo que va a pasar es que cada uno te va a ofrecer un ataque y un color diferente. Ahora, lo que va a suceder es que, bueno, desde la guitarra electroacústica y la guitarra eléctrica, pues van a contar con calibres, ¿sale? O sea, estos calibres hay que ser muy conscientes de qué sonido tú deseas obtener. ¿Esto qué quiere decir? O sea, si tú tienes unas cuerdas muy delgadas, en el caso de la eléctrica, que sería las .8,
pues bueno, no esperes un sonido robusto o unas frecuencias más pulidas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué? Porque son más delgadas, o sea, vas a obtener únicamente un tacto muchísimo más suave, pero no vas a obtener graves con un buen cuerpo. Ahora, en el caso de las electroacústicas, el calibre más delgado es el punto 10. Este es recomendable única y exclusivamente cuando tú estás, pues bueno, haciendo la transición de una guitarra eléctrica, de una guitarra acústica, hacia este instrumento. ¿Por qué? Porque el bronce, pues obviamente tiene otro tipo de tacto sobre el cual tú tendrás que irte acostumbrando. ¿Sale? Entonces, esto es para que sea más amable cuando tú empiezas a trabajarlo. Sonoramente, el calibre que se te recomienda para este tipo de guitarras es, es sobre el punto 13 y sobre el punto 14, que son cuerdas sí, que son más, se sienten más lacerantes en la mano, pero te van a ofrecer un sonido muchísimo más rico en todos los sentidos, ¿sale? Entonces, si tú estás buscando relajar un poquito la mano y o entrar a este mundo de la guitarra electroacústica de bronce, pues te recomiendo empezar por el punto 10. Si buscas sonoridad, insisto, punto 13, punto 14 es tu calibre correcto. En el caso de la guitarra eléctrica, insisto, pues el punto 9 es el calibre más estándar que nosotros contamos. Este te ofrece obviamente más cuerpo, tanto en frecuencias agudas y frecuencias graves. Eh, Ahora, ¿esto qué quiere decir? Mira, el punto 9 es el más común y de hecho es el más recomendable por si tú quieres empezar a trabajar el puente flotante, ¿no? O el llamado Floyd. Este puente te debo de comentar técnicamente. Técnicamente es un puente que está diseñado para calibres muy delgados como .8, .9. Ahora, en .10 lo acepta. Sí hay sistemas que sí lo pueden aceptar, pero bueno, hay que ajustarlos obviamente, o habrá otros sistemas de Floyd donde los resortes tendrán que cambiarse y tendrán que ser más rígidos. Insisto, el Floyd generalmente no está diseñado óptimamente para el punto 10, ¿sale? Entonces no te espantes si le quieres meter un calibre más grueso y de repente ves que el puente se te viene encima. Eh, Simplemente hay que hacerle un buen ajuste, ¿sale? Ahora, en el punto 10 de las cuerdas de guitarra, te ofrecen obviamente pues, unos agudos más corpulentos y unos graves con muchísimo más forma, ¿no? Entonces, esto quiere decir que pues, puentes fijos o puentes tipo trémolo, pues te lo pueden aceptar sin ningún problema y obviamente que va a tener un sonido bastante más completo en cuanto al rango de frecuencias. ¿Sale? Bien, ahora en cuanto a los materiales, que bueno, hablábamos del níquel y del acero, lo que va a pasar es que el níquel tiene, eh, tiene una caída de brillo muchísimo más gradual, mientras que en el caso del acero, la caída del brillo o el decay del brillo es totalmente, es, eh, para comentarlo sería una forma más abrupta, ¿no? Es decir, el níquel tiene un decay en ese brillo más espaciado que el caso del acero, ¿no? Existen los mitos que cuerdas de acero para guitarra eléctrica o para bajo eléctrico, pues desgastan más rápido los trastes. Eso te voy a decir, si tú vas a meterle cuerdas de guitarra de acero a tu instrumento, mira, te voy a decir, por un año no te va a pasar absolutamente nada. Es obvio que sí va a existir un desgaste eh, prematuro, pero no es un desgaste que digas, es que una cuerda de acero te lo va a desgastar el traste en un año en un 50%, no va a pasar eso. Realmente el desgaste que tiene el acero, y eso es decir, si tú solamente quieres probar 2 juegos de cuerdas de acero, no le va a pasar nada a tu instrumento y el desgaste que tenga pues va a ser pues menor, muchísimo menor del 3%. ¿Sale? Entonces tampoco no tengas miedo a probar este tipo de cuerdas porque no lo va a hacer. Ahora el níquel, es cierto que sí, el níquel causa menos desgaste, pero insisto, o sea, aquí no podemos exagerar que el acero te lo va a desgastar en un año o 2 años. Lo que va a suceder es que el níquel sí te va a durar
muchísimo más tiempo. ¿Me explico? O sea, sí representa aún así un desgaste aún menor, pero insisto, no son desgastes significativos. ¿Sale? Eh, Ahora, yendo hacia las cuerdas de la guitarra, perdón, del bajo eléctrico, que también esto es un punto interesante. eh, las cuerdas de bajo eléctrico, acá es muy importante el que tú conozcas la escala de tu instrumento, ¿sale? ¿Por qué? Porque, bueno, igual como las guitarras eléctricas, las escalas a veces para muchos usuarios son desconocidos, pero bueno, esto será un tema de lo cual hablaremos posteriormente en alguna otra cápsula. Eh, en el caso del bajo eléctrico, lo que va a suceder es que van a existir escalas bueno, cuerdas de escala corta, escala media y escala larga, ¿no? Esto es importante que tú conozcas de cuántas pulgadas es tu bajo, ¿no? Porque, bueno, eso también podría afectar muchísimo el sonido que tú estés buscando. También si tú buscas comodidad, etcétera, eso también es un factor importante en el cual tú tienes que focalizarte. Ahora, en el caso del bajo eléctrico, igual, los materiales generalmente siempre son níquel o es acero. En este caso también existen unas cuerdas que también son posibles en la guitarra, que son las famosas flat, las flat wound. Estas cuerdas generalmente se considera que se deben de utilizar para los bajos fretless, ¿no? Es decir, los bajos sin trastes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Realmente también existe el mito que las flat wound son únicas y exclusivamente para los bajos fretless. No necesariamente, hay mucha gente que ocupa el efecto round, o sea que son las cuerdas normales, que tú las sientes y sientes la rugosidad del entorchado. Esas cuerdas también se pueden ocupar sobre un bajo fretless, sin que te cause mayor daño. O sea, a final de cuentas, todas causan un mayor desgaste. O sea, perdón, todas causan un desgaste, ¿no? Las flat, lo que pasa tanto en la guitarra como en el bajo, que bueno, la guitarra son lo menos común para el usuario promedio. ¿Por qué? Porque estas cuerdas generalmente las ocupa un jazzista, ¿no? Por el tipo de calibres y también por la parte de sonido que te produce, ¿no? Entonces, esto a donde yo voy es que en el caso del bajo sin trastes, en el fretless, las round pueden sonar muy bien, tienen otro tipo de ataque. Las flat se ocupan también para obtener un tipo de ataque que, bueno, en este caso sí causa ya un sonido muy, muy, muy propio de estos bajos, ¿no? Que es donde realmente podemos aprovechar pues más las bondades de ese tipo de brazo, ¿sí? Entonces, en este caso es importante el que tú tengas en consideración el tipo de escala de tu bajo para que puedas comprar las cuerdas exactas, porque no le puedes poner un bajo, unas cuerdas de escala larga a un bajo de escala corta. En ciertas marcas pudiera no funcionarte porque las cuerdas no van a tener la tensión necesaria, en otras pudiera tener la tensión aproximada, pero lo que va a pasar es que por el puente o por el tipo de la clavija pudiera que hubiera algunos problemas al momento de encordar la cuerda, ¿no? Ahora, lo mismo sucede, que pasa si tú le compras cuerdas de escala corta para un bajo que debe de tener cuerdas de escala larga. Lo que va a pasar es que o la cuerda no te alcanza o definitivamente ya el final de los entorchados ya te queda de una forma incómoda en el primer traste, ¿no? Entonces ahí otro fenómeno que hay que aclarar. También existen otras cuerdas que es más común en los bajos, que son las taper core. Estas cuerdas son las que traen, bueno, su núcleo expuesto en ambos lados, es decir, desde que empieza el bolet o al final de la cuerda. Esas cuerdas, te voy a decir, no están hechas precisamente para todos los bajos, porque hay puentes que te piden este tipo de cuerda, ¿no? Y que va a ser el que tú tengas un buen ajuste, ¿sale? Entonces hay que ser muy, 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 muy cuidadosos al momento de elegir una cuerda.
Ahora, nos vamos ahora a los ukuleles. Los ukuleles generalmente a la gente le da lo mismo meterle cualquier tipo de cuerda siempre y cuando diga ukulele, ¿no? Mira, si tú estás buscando igual, esto sucede igual como las guitarras acústicas. Generalmente las cuerdas negras en el ukulele de ese material de tensión baja te va a generar un sonido muy deficiente, que es donde si tú le vas a pedir más potencia, pues son cuerdas que van a tender a trastearte inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? Bueno, si tú buscas un sonido muy bueno en tu ukulele, pues realmente te recomiendo cuerdas de alta tensión, o en este caso, pues cuerdas que sean claras, o sea, para que no nos metamos en más honduras. Entonces, en el ukulele sí te recomendaría, pues, por ejemplo, hay unas cuerdas muy buenas, que insisto, la marca no me está pagando y que ojalá así fuera, pero hay unas cuerdas muy buenas que se llaman Aquila. Esas son de un material muy distinto al nylon, pero te dan una potencia y una resistencia muy superior a las cuerdas de nylon y obviamente pues a cuerdas de baja tensión. Entonces, si buscas cuerdas para tu ukulele, te recomendaría en ese aspecto. Al igual también es importante en el ukulele el que tú puedas encontrar qué tipo de versión es tu ukulele, si es un soprano, si es uno de concierto, si es un tenor, etcétera, ¿no? Ahí obviamente también las cuerdas, pues lo que va a pasar es tanto la tensión por la cual fueron diseñadas, igual también el tamaño en el cual tú vas a amarrarlo. Pues bueno, hasta aquí amigos les dejo este tema de las cuerdas. Si existe alguna pregunta acerca de lo que hemos hablado, pues por favor déjamelo en la sección de comentarios y con mucho gusto trataré de responder tu pregunta, ya sea por medio de la sección de comentarios o que volvamos a hacer un video explicando aún más acerca de las cuerdas, porque recuerda, o sea, las cuerdas como en un auto, pues es lo único que hace contacto, en este caso hace contacto con tus dedos, ¿no? O sea, realmente no debe ser el eslabón más descuidado, sino que tiene que ser un punto crucial, porque es lo que va a sacar tanto el sonido con el instrumento como el sonido con tus dedos, ¿sale? Entonces, recuerden, estamos en Clínica Instrumental Digital, seguimos atendiendo cualquier pregunta, cualquier servicio que ustedes deseen. Recuerden que estamos dando servicios de ajuste, de octavación, pues también reparaciones electrónicas a pedales, a teclados, amplificadores, etcétera. Cualquier duda que ustedes tengan, con toda la confianza, escríbanos a la página, que de hecho está apareciendo aquí abajito, y síganos por YouTube también. Y bueno, les agradezco muchísimo el tiempo, estamos a sus órdenes. Al igual también recuerden que también contamos con cursos de armonía, de instrumento y pues bueno, estoy para atenderles. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día y nos vemos en la próxima cápsula de información que tengamos. Hasta luego.